En el video anterior se realizó la simulación de un reactor de lodos activados utilizando el software Octave. En esta ocasión, dicha simulación se realizará utilizando MATLAB y además se realizará un análisis de sensibilidad de la operación de este reactor mediante el cambio de variables, donde podremos ver las gráficas del comportamiento de la disminución de carga de materia orgánica, disminución del oxígeno disuelto y aumento de la biomasa. Un reactor de lodos activados es un reactor aerobio usado en el tratamiento secundario de aguas residuales. Si bien este tipo de reactor aerobio es más eficiente que un reactor anaerobio, se tiene una mayor eficiencia en la remoción de DBO5, pero además mayores costos de operación y mayor generación de lodos que se deben retirar. Para la modelación se requieren algunos parámetros cinéticos que se obtienen de manera experimental, los cuales corresponden a la velocidad específica de crecimiento, el coeficiente de afinidad, coeficiente de muerte, coeficiente de rendimiento de oxígeno disuelto, coeficiente de respiración endógena y unas constantes A y B. Por otra parte, las condiciones de operación corresponden a la concentración del efluente a tratar, concentración de oxígeno disuelto en efluente, concentración de saturación de oxígeno en agua, coeficiente de transferencia de oxígeno, el caudal a tratar, el caudal que se recircula, el caudal de desecho, el volumen del reactor y el volumen del sedimentador. Las variables a modelar corresponden a las concentraciones de DQO, biomasa, oxígeno disuelto en el reactor, concentración de biomasa en el sedimentador y los cambios de dichas variables. Este es el diagrama de flujo de una modelación de un reactor aireado de lodos activados y su respectivo sedimentador. Las siguientes ecuaciones describen los comportamientos de DBO5, biomasa y el oxígeno disuelto dentro del reactor. La solución del sistema de ecuaciones diferenciales se realiza mediante solución numérica por el método de Euler. Esta solución se hace mediante iteraciones conociendo los valores iniciales de biomasa, concentración de oxígeno disuelto y de DBO5 en el reactor y se establece un paso, H. Y esta es la forma de encontrar dicho valor siguiente. El procedimiento de solución en MATLAB consiste en declarar las funciones dentro de un script diferente para ser usada en el código principal. Luego creamos una matriz para almacenar los resultados y asimismo definimos las ecuaciones que usaremos. Dentro del script presentamos las ecuaciones para MATLAB y como comentario las ecuaciones que usamos anteriormente en Octave. Esta es nuestra simulación. Declaramos las ecuaciones de cambio de sustrato, biomasa del reactor, sólidos en el sedimentador y oxígeno disuelto dentro del reactor. Los parámetros cinéticos y las condiciones de operación. Asimismo creamos la matriz para almacenar los resultados. Se introducen las ecuaciones en el sistema y listo. En los software MATLAB u Octave se cuenta con el paquete Symbolic. Asimismo, el paquete Octave cuenta con la función OD23 para solucionar ecuaciones diferenciales que utiliza las siguientes síntesis. Fun, Trange, Init. Fun corresponde a la función tRange, el rango de tiempo, y init, los valores iniciales. Para la simulación asumimos un rango de tiempo de 0 a 25 días con una concentración inicial de DBO de 660 miligramos de oxígeno por litro, de biomasa de 500 miligramos por litro y de oxígeno disuelto de 2 miligramos por litro. La concentración de biomasa en los lodos de la salida será de 6500. Declaramos estos valores dentro del código y asimismo se declaran las condiciones para la impresión de las gráficas. En las gráficas se puede observar que en menos de un día del intervalo de tiempo se observa una caída drástica de la concentración de DQO, asimismo un incremento drástico en las concentraciones de biomasa en los sólidos y en los lodos, y un aumento en la concentración de oxígeno disuelto debido a los aireadores del reactor. Las anteriores eran las funciones que habíamos realizado en el video anterior.
Ahora vamos a cambiar la concentración inicial en el reactor y en las gráficas se verán los cambios. Para realizar las diferentes gráficas se utiliza el comando for. En este ejemplo vamos a disminuir la concentración inicial de biomasa y en el comando ode ingresamos la variable SO para que tenga en cuenta el cambio de la concentración con respecto al tiempo. Los demás comandos quedan iguales. Luego de cambiar los comandos en la ventana, damos Run y vemos cómo quedan las gráficas. Cuando estamos ingresando los comandos, después de cada subplot, ingresamos el comando Hold On, que es el que permite ingresar varias gráficas en una sola pantalla. En las gráficas se ven las curvas superpuestas en donde podemos observar el comportamiento de las variables al cambiar la condición inicial de la biomasa. El segundo cambio que vamos a realizar es el cambio de la concentración de la biomasa en el sedimentador. De igual forma, en la función ode vamos a hacer el mismo cambio, el mismo procedimiento para obtener las gráficas. Es importante cambiar la variable en la función y en el rango. Anteriormente la primera función era la de biomasa en el reactor, ahora hay que tener en cuenta que esta es la biomasa en el sedimentador. Se hace el cambio, se dejan las mismas condiciones de gráfica, se da run y miramos el comportamiento en las gráficas. Es importante tener en cuenta que para realizar los cambios y que no pierdan las condiciones iniciales, se abra una nueva ventana de script en MATLAB y la graben con el título del cambio. De esta manera pueden obtener todas las gráficas en cada etapa y no pierden la información inicial. El último cambio que realizamos es en el valor del caudal de desecho. A diferencia de las variables de concentración de biomasa en el reactor y de concentración de biomasa en el sedimentador, este parámetro se cambia en el script inicial que nosotros llamamos lodos activados. Luego vamos a la ventana designada para el cambio del caudal y verificamos este cambio. De igual forma cambiamos las condiciones del comando para hacer la gráfica, ponemos nombres a los ejes y damos Run para obtener la gráfica. Allí podemos ver el cambio con respecto a las condiciones iniciales del caudal de desecho del reactor. Para este video se utilizó la función ode que nos permitía graficar ecuaciones diferenciales variando diferentes parámetros, así como poder ingresar la variación de colores y la variación de símbolos para realizar las gráficas. Agradecemos su atención y